Bueno, bienvenidas y bienvenidos a Diálogo y Consenso, un espacio del PRD en la web 2.0 para comentar los problemas nacionales y sus posibles soluciones. Este es un espacio libre de diálogo, precisamente, en donde invitados distinguidos pues, nos dan sus opiniones sobre diferentes problemas y nos dan pues, las perspectivas de solución si las hay, les damos el Nobel si encuentran alguna solución a los problemas nacionales. Y bueno, pues así estaría, esa es la dinámica. Hay tres bloques, uno que le hemos denominado de diálogo, un segundo bloque que se llama de consenso y un tercer bloque de diálogo y consenso con los jóvenes. Le doy saludos y que convalezca pronto la coconductora del programa, Gaby Juárez, ¿sí? Para que podamos estar. Hoy nos acompañan pues tres personas que pues nos van a hacer una ilustración muy importante sobre nuestro tema, que es discriminación. Me da mucho gusto saludar a Sara Lovera López, es periodista, co-coordinadora del Consejo Editorial del Género en la Organización Editorial Mexicana, coordinadora regional del Servicio de Noticias de la Mujer de Latinoamérica y del Caribe, dirige el portal informativo SEM México, escribe la columna Palabra de Antígona, ha sido galardonada recientemente con el Premio Nacional de Periodismo y la Medalla al Mérito Hermila Galindo 2020. Sara, pues me da mucho gusto recibirte en este programa. Muchísimas gracias, Jaime. No, de verdad me da mucho gusto, siempre te escucho con mucha atención. Está con nosotros también Elena Goicoechea Carniado, es comunicóloga, feminista, analista política, activista y líder de opinión en las redes sociales. Es conductora de radio y TV, autora del ensayo Los enemigos de México, cómo crear una nueva narrativa política, coordinadora de la Coalición de Mexicanos en Defensa de la Constitución y el Estado de Derecho y consejera en Civilitas, Frente de Grupos de la Sociedad Civil. Bienvenida, Elena. Muchas gracias, Jaime. Qué placer estar aquí con ustedes. Gracias a ti. Y está con nosotros también Regina Suárez Gutiérrez, integrante de las Juventudes de Izquierda del PRD, que anda por ahí. Hola, Regina. Buenas tardes, mucho gusto. Bueno, empezamos con una pregunta pues que se me antojó hacerles porque, miren, en las mañaneras el presidente continuamente habla de discriminación, pero le atribuye la discriminación sobre todo a las clases altas y a los sectores intelectuales. Yo quisiera preguntarle a las dos, a Sara y a Elena, ¿la discriminación es solamente privativa de las clases altas y de los intelectuales? Sara. Bueno, el término discriminación habla de cómo una sociedad disminuye a sectores, a personas por su condición social, por su condición laboral probablemente, pero hay una discriminación que es histórica, es universal, está presente, a pesar de que a veces no la vemos, que es una discriminación que sufrimos todas las mujeres en el mundo en 2021, que tiene diferentes expresiones según el país, la situación económica, la cultura, pero que evidentemente se refleja en la manera como una sociedad y sus partes, no importa la clase, ni si se es intelectual o no se es intelectual, pero que se expresa con el trato que se le da a las mujeres en sus diferentes relaciones sociales
y en sus diferentes actividades sociales, políticas o económicas. Puede expresarse, puede probarse hasta con números. Hemos tardado más o menos 200 y pico de años, por ejemplo, para llegar a la paridad política en términos legislativos y relativos en la representación. Por decir algo, hay una reacción casi inconsciente, como dicen algunos, para suponer que una mujer cuando habla de que ha sido maltratada, abusada o violada, seguramente está exagerando. Cuando desaparece, las autoridades no funcionan porque dicen se fue con el novio. Es decir, hay una dificultad para ver a más de la mitad de la población mundial como seres humanos completos. Esa es como una discriminación que se ejerce contra la mayoría poblacional del mundo, la mayoría de las personas. Esta discriminación, como decía, se expresa y se puede constatar en muchísimas cosas. Hay algunas leyes que todavía mantienen conceptos de discriminación, cuando recientemente todavía en algunas constituciones de los estados se decía que una mujer para participar en la economía tenía que pedirle permiso a su marido o a su papá, por ejemplo. Hay otras acciones, muchísimas, en la salud, en la vida cotidiana, en la escuela, cómo se enseña a los niños y a las niñas se les enseña de manera diferenciada, porque se está pensando que no es un ser humano semejante al otro ser humano que son los hombres, la otra gran parte, la otra mitad de la población. Entonces, la discriminación tiene consecuencias. Es la discriminación la que está en el fondo de algunos de los problemas que ahora estamos discutiendo, nos parecen absurdos, nos sorprenden, que tiene que ver, por ejemplo, con la violencia contra las mujeres o las expresiones machistas que pueden venir de boca de hombres o de mujeres respecto de una mujer en concreto que, por ejemplo, quiere ser candidata a un puesto de elección popular y dice, bueno, ¿cómo una vieja va a llegar ahí? Bueno, esta es una expresión discriminatoria. Entonces, la discriminación está en los actos, en el lenguaje, en las miradas, en las representaciones mediáticas, en el discurso o la narrativa histórica también. Están discriminadas todas las mujeres, por ejemplo, en un 5 de febrero reciente, donde se piensa que la Constitución la hicieron solamente los hombres y los carrancistas, cuando había un montón de grupos de mujeres que contribuyeron, por ejemplo, al contenido del artículo 3. Esos serían como los ejemplos de la discriminación. Entonces, no se puede hablar solo de pobres y ricos. Este es un discurso oficial que nos está dividiendo, además, como población mexicana. Muy bien. Elena, te hago la misma pregunta. Si quisieras agregar algo. Sí, mira, en todas las sociedades hay un germen de discriminación soterrado que de alguna manera se contiene cuando es mal vista. Pero ¿qué pasa cuando el líder moral o el líder político ejerce, ahora sí que esa discriminación en su discurso, que de alguna manera la está legitimando? Eso lo vimos con Trump y la supremacía blanca, eso lo vemos ahora con el discurso polarizante, en donde, volviendo a la pregunta de origen que hiciste, Jaime, por supuesto que hay una discriminación en el discurso del presidente López Obrador, porque cuando tú satanizas a un sector entero de una población, le estás ahora sí que poniendo defectos o cualidades de manera peyorativa, es una manera de discriminar con prejuicios. Entonces, eso de entrada lo está haciendo día a día. Ahora,
en el tema de las mujeres específicamente, yo sí veo que es un gobierno discriminador de la mujer en cuanto, por ejemplo, a las políticas públicas, en cuanto a la falta de acción, en cuanto a lo que no se hace para contener el feminicidio, para contener las agresiones en el hogar y fuera del hogar a las mujeres, mujer como tal. Pero volviendo al tema, por ejemplo, de lo que comentaban de las cuotas. Yo no creo que las cuotas sean algo suficiente como para hablar de equidad, porque esto no es cuestión de números. Si nos vamos a ver, por ejemplo, que estamos en un gobierno totalmente heteropatriarcal y hegemónico de la figura de un solo hombre que les dice a todos qué hacer. Y yo veo, por ejemplo, un congreso donde a lo mejor hay mujeres y un gabinete donde a lo mejor hay mujeres, pero no son mujeres empoderadas, no son mujeres líderes, yo digo que son titeresas, no lideresas, porque tienen que hacer lo que les manda una persona desde la cúpula, desde arriba. Entonces, están ahí de adorno, de alguna manera, pues sí, cumpliendo con una cuota, pero yo no puedo hablar de mujeres empoderadas, ¿no? En el gobierno, ni en el legislativo, la verdad, y menos en las políticas públicas. Para mí, una mujer empoderada es una mujer que ejerce de alguna manera su derecho en todos sentidos, el derecho a la expresión, el derecho al pensamiento, el derecho a votar lo que a ella le parece conveniente, y también el derecho económico, porque si tú, por ejemplo, no eres una mujer económicamente independiente, no puedes hablar de que seas empoderada, sigue siendo sometida de alguna manera, ¿no? Esa es mi opinión. Muy bien. Déjame decirles que la discriminación es un tema que incomoda al gobierno, por supuesto. Es un tema que lo califica y ya, pero incomoda también a grandes sectores de la población. Nadie se quiere ver en el espejo de la, yo diría, feroz discriminación que existe en México. Discriminación hacia la mujer, discriminación a los que son diferentes, por orientación sexual, religión, color de piel. Tenemos muchos estudios como para dudar de que existe y es palpable la discriminación. La discriminación hacia la mujer en esta pandemia. ¿Cómo la calificarías, Sara? ¿Se agudizó la discriminación hacia la mujer o se atenuó porque se quedaron en sus casas? No, yo creo que con lo que dije antes, las personas a veces no se dan cuenta de que están discriminando. Es decir, es algo, como bien lo dices, Jaime, consentido y aceptado por la sociedad. Yo hablé de las mujeres, pero efectivamente, como bien lo señalas, es una actitud frente al que es distinto a la supremacía masculina, que tiene una elaboración histórica y social, está en la corriente sanguínea de las personas, discriminar a quien yo considero que no es igual a mí o que yo no lo veo como igualable a mí. Esto tiene que ver con el ejercicio del poder, cómo se formaron las sociedades occidentales, formadas a través del poder que dicta cosas, del populismo al el dogmatismo y el ejercicio de gobiernos autoritarios y supremos con la figura normalmente de alguien, casi siempre de un hombre, lo cual está mandándote mensajes sistemáticamente de que ahí está el poder y ahí está lo verdaderamente importante. Entonces, hay personas que no comprenden la discriminación de las mujeres. A lo mejor comprenden la discriminación de otros seres humanos. Decir que la tarea por acabar con la esclavitud fue una tarea política para evitar la discriminación de un grupo enorme de personas que fueron maltratadas, humilladas, explotadas a lo largo de la historia. Podemos hablar así de otros grupos humanos muy grandes. En México hay una discriminación sistemática a los pueblos originarios. Esto está en la cultura de las y los mexicanos en todos sus niveles. Pero ¿qué pasa si lo centramos a lo que nos está sucediendo en México? La mejor expresión de la discriminación está en el actual régimen,
durante muchísimos años logramos varias cosas, las mujeres feministas. Logramos tener diálogo con el poder, con los distintos poderes de distintas expresiones políticas. Avanzamos en un andamiaje jurídico-legal que en términos técnicos ha resuelto la discriminación contra las mujeres, en términos jurídico-legales. Hemos conseguido constituir una cultura feminista que ha permitido, yo diría atrevidamente, a millones de mujeres efectivamente ser empoderadas y libres. A mujeres que están discutiendo con sus compañeros de vida, con los hombres de su casa, a veces son sus padres, sus hermanos e inclusive sus hijos, por sus espacios de libertad. En esto tenemos un avance muy importante en la que lo que llamamos la transición democrática profundizó. Fue cuando más hicimos legislación, cuando las mujeres empezaron a entrar a las cámaras y a algunos sectores de toma de decisiones. La construcción de instituciones fue pensado por las feministas, el Instituto Nacional de las Mujeres y los institutos estatales y locales. Durante mucho tiempo peleamos porque esos tuvieran recursos. Mejoramos y democratizamos en términos teóricos también, con algunas decisiones, el presupuesto público. Es decir, además hay una realidad indiscutible. Si las mujeres estamos en todos los espacios públicos, ¿en dónde? En todo el mundo, con distintos niveles de libertad, acotadas o no por los reflejos de la discriminación. Lo que nos está pasando hoy, de manera concreta, es que entramos en una parálisis de ese proceso. Esto es como lo muy grave del actual régimen. Está desconociendo los avances lentos, claroscuros, distintos, que habíamos ido consiguiendo, uno en las leyes y otro en las prácticas sociales. Toda la tarea que se hizo más o menos en los últimos 10 años para transversalizar la perspectiva de género y mirar a las mujeres ayudó. Se hicieron miles, pasando por muchos o algunos partidos políticos, formando a sus bases en lo que llamamos transversalidad de género, una mirada distinta de lo que somos los hombres y las mujeres. Hemos avanzado tremendamente, hemos cambiado los libros de texto, no hemos cambiado a los maestros y a las maestras. Pero en este régimen lo que ha sucedido no solamente es una postura discriminatoria. Tenemos en Palacio Nacional a una persona autoritaria que solamente está mirando su propia agenda, con lo cual pasa a perjudicar a todos los grupos sociales, a más de la mitad de la población, que no están en su agenda. Yo recuerdo muy bien una frase del presidente de la República diciendo, perdón, feminismo es humanismo. O sea, por favor no me hablen de feminismo. Después pasó a decir, las feministas son de derecha. Luego llegó a decir, este es un gobierno paritario, mitad hombres y mitad mujeres, y habrá que ver qué clase de mujeres están en el gobierno que no entienden, como sucedió antes durante su gobierno en la Ciudad de México. Después dijo que no conocía la Comisión Nacional de Víctimas. Dijo que ni siquiera la tenía. Ahí está hablando de hombres y mujeres víctimas que no están en su radar mental. Tenemos un melagómano, yo diría, con un problema muy grave de inseguridad personal. Es clásico su discurso, precisamente desvirtuando a todo lo demás. Le encantaría saber que las mujeres hablan mal de las mujeres. En nuestra ética feminista no hablamos mal de las mujeres. Yo misma soy defensora de que las mujeres, hijas, hermanas o esposas de alguien que se dedica a la política, pueden pedir legítimamente participar en la política. Yo no puedo decir que la esposa de un político no debería estar en la política porque está mandada por su marido. Es discriminatorio pensar que las mujeres todas obedecen. Para nada. Eso ha cambiado profundamente en este país,
por eso, y respondo a tu pregunta, lo que se ha evidenciado y se ha hecho visible en esta pandemia es que la violencia contra las mujeres existe. Está ahí. Hay 1 millón de llamadas de auxilio en el 911, según la Red Nacional de Refugios, en los últimos 11 meses. Hay una enorme cantidad de niños y niñas maltratadas, abusadas sexualmente por sus padres, sus tíos y sus hermanos, en las hermosas familias mexicanas de este pueblo bueno y de estos hombres pobres que sí creen en el actual régimen. Ha corrido la cortina de algo que las feministas conocíamos, pero nos ha permitido mirar cifras mucho más claras. 300% crecieron las llamadas de auxilio y crecieron 300% la llegada de las mujeres a los refugios. Hoy día tenemos marchas, manifestaciones, foros virtuales, reuniones y congresos para pedir que no puede haber un violador como candidato a ningún puesto. Es decir, la gran campaña de 3 de 3 no está pasando por las intelectuales o las feministas militantes o las que nosotras creemos que son como nosotras y están liberadas. Está en esas mujeres. Fíjate lo que pasó y con eso termino, como para pensarlo. Hay un momento histórico en que las madres tradicionales pelearon por el rescate de sus hijos desaparecidos por razones políticas. Hablo de Eureka y hablo de la enorme tarea de doña Rosario Ibarra de Piedra. Esta mujer maravillosa. Pero actuaba como madre solamente, no actuaba como mujer independiente y autónoma. Y como madre buscó y logró encontrar a muchos de los primeros que decían 500 desaparecidos. Hoy, las madres del feminicidio, de las y los desaparecidos en todo el país, más de 45,000 mujeres, están en la calle. ¿Y qué crees? Están asociadas con estos grupos de jóvenes fantásticas, radicales, que han perdido el miedo, que son absolutamente libres, que han denunciado el hostigamiento y la persecución, y están juntas trabajando en... ¿Cuántas te gustan, Jaime? Las estuve contando el otro día. Conté más o menos 250 colectivas feministas. ¿En dónde? En Campeche, en Veracruz, en Sinaloa, en Oaxaca, en Chiapas, en Tlaxcala, donde quiera. Actúan rápidamente en combinación, no en conjunto con las madres. Esto es un fenómeno absolutamente interesante. Y a eso el señor presidente dice, es la derecha, son mis enemigos las que las están moviendo. Pensar que a las mujeres nos mueven es como pensar en el siglo XIX. Ahí están las chavas. Hoy día han hecho un foro virtual en todo el país y una marcha en las oficinas del gobierno de Chiapas para pedir que se haga justicia a Mariana, esta joven médica. Algo pasó, eso cambió. Muy bien. Nos vamos a ir a un corte, regresamos con Elena a retomar algunas de las cosas que hemos platicado. Hemos iniciado un diálogo, vamos a ver, seguramente sí, hay consenso, nos quedamos con algunos de los temas que se han dicho en este espacio. Empezaremos en un momento, vamos a un corte. Pensamiento político. Después del egoísmo, la principal causa de una vida insatisfactoria es la carencia de la cultura intelectual. John Stuart Mill. Bueno, estamos de regreso en nuestro segmento de búsqueda de consenso, a ver cómo nos va. Yo supongo que hay consenso por las cosas que hemos escuchado. Elena, se habló de los pueblos indígenas y de los pobres. Por fin en este sexenio vamos a ver cómo
se les iguala, cómo se acaba la discriminación, porque al oír al presidente, pues me da esa impresión, ¿no? ¿Tú qué opinas? Mira, los pobres no son pobres, están pobres. Y esa es una diferencia que hay que empezar a notar y a hacer evidente. La gente no es pobre, la gente está pobre. La pobreza es un estado financiero. No hay que sublimarla, no hay que idealizarla. No es mejor un pobre por ser pobre ni un rico por ser rico. Entonces, partiendo de esa base, creo que se ha utilizado a los pobres. Desde hace 100 años en la narrativa que todavía está vigente, los pobres, el pueblo pobre, son las víctimas de los ricos, de los empresarios, el héroe es el presidente en turno, ayudado por su gobierno, y se ha hecho una narrativa de verdad tan anquilosada que lo único que ha hecho es convertir a las personas de bajos recursos en un activo político de los gobiernos y de los políticos. O sea, los usan y yo no veo que los índices de pobreza tan vergonzosos, tan alarmantes, verdaderamente se hayan combatido, porque lo que les dan son apoyos económicos que no resuelven ni van a resolver nunca su estado de pobreza, porque no hay una medición, porque no hay un objetivo realmente de escalamiento social. Y lo que estamos viendo en este gobierno es lo contrario. Hay más pobres y millones de pobres más. ¿Por qué? Porque hay gente de la clase media que está descendiendo al siguiente escalón hacia abajo, no hacia arriba. ¿Por qué está sucediendo eso? Bueno, evidentemente estamos viviendo una crisis económica que ya empezamos a vivir desde el principio del sexenio con las malas decisiones, pero que se ha agudizado con la pandemia, eso es evidente. A mí no me gusta hablar de pobres y ricos, me gusta hablar de personas que no tienen resueltas sus necesidades básicas y que hay que ayudar a empoderarlas, dándoles las oportunidades para que ellos en su dignidad puedan acceder a un mejor nivel de vida, no a una comida del día siguiente, sino un verdadero desarrollo, un verdadero progreso. Eso no se está logrando con las políticas de este gobierno. Eso nunca se va a lograr con lo que están haciendo ahorita de repartir dádivas. Eso jamás se va a lograr. Entonces, desde ese punto de vista, creo que se utiliza a las personas, no, es una forma de discriminación porque en realidad no se les está ayudando, se les está utilizando, y desde ese punto de vista, bueno, creo que es lamentable, ¿no? Así nunca, jamás como país, no podemos hablar de un país pues en desarrollo o desarrollado si estamos viendo esos índices de pobreza. Eso es inhumano, eso es vergonzoso, eso es totalmente violatorio de los derechos humanos. No porque se les tenga que dar, porque no se les da las oportunidades. Y eso es lo que nos está faltando, oportunidades. En cuanto a discriminación, bueno, sí se da discriminación a los indígenas, claro, porque volvemos a lo mismo. Hay más falta de oportunidades en algunas regiones y en algunos, y por motivos raciales incluso, ¿no? Desde el sistema educativo, la verdad, desde ahí estamos viendo como una disparidad de calidad en la educación en las zonas rurales, en las zonas urbanas, es evidente. Y desde ahí parte la falta de oportunidades, ¿no? Entonces, sí podemos hablar de una discriminación, pues, de los sectores indígenas y de los sectores sociales más desfavorecidos. En cuanto a el empoderamiento económico, bueno, si nos vamos un poco a la historia y revisamos la ley que era vigente incluso en Estados Unidos, en Europa, la esclavitud, cuando era aceptada, cómo era definida, y se definía como que era una persona sin derecho a tener bienes materiales. Cuando tú a una persona le quitas el derecho de tener bienes materiales, no le das la posibilidad de ejercer su libertad. Automáticamente estás coartando su libertad. Porque si yo no tengo para comer, ¿de qué me estás hablando cuando me dices que eres libre? O sea, no soy libre porque no puedo hacer nada sin medios. Lo que hacen los gobiernos cuando te coartan las libertades para progresar económicamente, pues también te están coartando todas las libertades que eso conlleva, ¿no? Entonces, si no hay un empoderamiento, empezando por la mujer de las zonas rurales más desfavorecidas, si no hay un empoderamiento económico, no se puede hablar de empoderamiento ni de derechos. ¿Por qué? Porque mientras siga dependiendo de un marido, ¿no? O de un patriarca, no se puede hablar que sea independiente, que sea libre, que esté ahí porque quiere estar,
¿no? Entonces, bueno, eso aplicado a la mujer en general, vuelvo a lo mismo, se les tiene que dar oportunidades a todas las mujeres de poder empoderarse económicamente, incluso cuando estamos hablando de mujeres que ocupan puestos públicos. No es suficiente ocupar un puesto de poder si tú no puedes ejercer ese poder. Y vuelvo a lo mismo que dije en mi intervención anterior. Si tú estás ahí de adorno, ocupando un número en una cuota, para que parezca que es un gobierno o un legislativo pues muy equitativo, de nada sirve, porque en realidad no están permitiéndoles ejercer su poder en ese cargo. Y también otra cosa que si tú dices, bueno, estoy cumpliendo con una cuota porque puse a una Tatiana Cloutier en una Secretaría de Economía, pero no tiene las facultades, no tiene la capacidad, solo por ser mujer, bueno, pues tampoco una mujer debe de ocupar un puesto solo por su sexo o por su género. Tiene que ser una persona verdaderamente capacitada y no importa de qué género sea. Eso es también una manera de, pues de denigrar, ¿no? A la lucha verdadera de la mujer, para mi gusto. No sé si estás conmigo, Sara, pero bueno, ese es mi punto de vista. La verdad es que tú eres una eminencia en este tema. Yo te oigo y digo, verdaderamente tiene toda la razón en lo que dice. Yo no soy una persona tan experta en el tema del feminismo y de los derechos de la mujer a través de la historia, pero sí es lo que veo hoy en día, y eso se aplica a cualquier persona, no nada más a una mujer, a cualquier persona. Si tú no la empoderas o le permites más bien empoderarse económicamente, pues difícilmente va a poder ejercer todos sus derechos. Muy bien. A ver, debo confesar, Sara, que hay ocasiones en que me abruma la discriminación de este país. Te lo confieso. Es una cosa que prendes la televisión y en un comercial de un país que mayoritariamente es mestizo, con tantas carencias, de repente las imágenes que ves dices, ¿y dónde estamos el resto de la población? Sí me parece que abruma. Y yo te pregunto, ¿qué se puede hacer para combatir la discriminación de edad? Yo he sido objeto de discriminación también. Creo que todos los que estamos aquí, de una forma u otra, hemos sido objeto de discriminación, porque hay discriminación también por edad. El otro día comentaba que la discriminación, por ejemplo, en la televisión, pues es terrible la discriminación en la televisión para las conductoras, para las mujeres, etcétera. Sara, yo te quiero preguntar, ¿qué hacemos con esto de la discriminación? ¿Dónde está no la solución, sino el primer paso para encontrar mejores niveles de habitabilidad del país? Tu micrófono, Sara. Yo creo que primero hay que reconocer que la discriminación existe. La mayoría, ya lo dije, mundial, de personas discriminadas somos las mujeres de todos los distintos espacios. Son más discriminadas o se puede ver mucho más, varias. Ahora se llama, perdón, por esto de la experticia, me da mucha pena, no me gusta usar esas palabras de las académicas feministas, pero bueno. Ahora se habla de la intersección. Quiere decir una mujer, si es mujer, es campesina, pertenece a los grupos más desfavorecidos desde el punto de vista económico, tiene otras pobrezas como la espiritual o la educativa, es una mujer muchas veces más discriminada. También hay hombres. Yo contaba en una anécdota qué barbaridad, pero lo voy a decir, compañeros, pero bueno, tengo 52 años como reportera. Entonces, en mi época, ningún periódico ponía, diré un nombre fuerte, ningún periódico ponía en primera plana a don Fidel Velázquez, que representaba con todo a las y los trabajadores. Eso ha cambiado tremendamente. ¿Qué podemos hacer? Yo creo que tenemos que reconocer el problema de la discriminación, que tenemos que admitir que está en nuestro pensamiento social y que hay manera de resolver la parte cultural, que es la base,
es como una cosa dialéctica, ¿ves? Es que tienes que hacer las dos cosas al mismo tiempo. Yo creo que hay que hacer una nueva cultura no discriminatoria, hay que explicar qué es, hay que ver cómo son las conductas, el lenguaje y las acciones concretas. Es decir, no pagarle el mismo salario en un contrato colectivo en el sindicato telefonista, por ejemplo, se le paga mucho menos a una mujer que cuida a las niñas y los niños de las mujeres trabajadoras y mucho más a alguien que se sube a un poste. Bueno, esta es una cosa que está ahí en la costumbre, ¿no? Porque se está pensando que cuidar a los niños es algo que hacen las mujeres que no saben, que no fueron a la escuela. El otro puede ser que hasta sea medio técnico o ingeniero. Bueno, eso se puede ir cambiando, sí, con una gran... Creo que lo podemos hacer desde espacios importantes de difusión y de poder, de partidos políticos, que es una como gran cruzada de la no discriminación. No solo para más de la mitad de la población que son las mujeres, sino para los grupos gays, la LGTB, de todo ese nombrecito ahora, contra, claro, lo decía muy bien la compañera, es decir, los pobres están estigmatizados. Es decir, de la discriminación nacen los estereotipos y los estigmas, ¿no? Es decir, las prostitutas tienen todo un estigma, por ejemplo, igual que las y los pobres, ¿no? Igual que las mujeres indígenas. Se sigue pensando, aunque la realidad no tenga que ver con eso, que las 2 millones de personas que trabajan haciendo trabajo doméstico vienen del campo y les regalamos una ropita vieja y yo soy tan buena gente que fíjense que mi muchacha, que así dice, se sienta en mi mesa. Fíjate todo lo que tiene eso de fondo. Un día unas mujeres que reivindicaban a las trabajadoras del hogar decían, bueno, tal y tal y tal, y deberían tener cama. Y yo digo, todo el análisis lo hicieron con una visión discriminatoria. Son trabajadoras, punto. Debería haber lo que hoy conocemos que quieren, que son sus contratos de trabajo, su salario y sus horarios, ¿no? ¿Y qué hacen? Pues un trabajo especializado, como cualquier otra persona que trabajamos. Entonces yo creo que tenemos que hacer mucha cultura, pero sí podemos hacer política pública para avanzar. No tenemos, por lo pronto, más que un estado, vuelvo a decir, de parálisis frente a algo que íbamos tejiendo lentamente. Sí creo firmemente que lo íbamos tejiendo. Hay construcción de gobiernos de los distintos partidos políticos que han mostrado su interés por hacer esas cosas, han tenido algunos avances, y otros gobiernos, y etcétera. Quiero decir, había un avance que incluye de manera muy importante la no discriminación. Pero está frenado. Está frenado porque volvimos al siglo XIX. Hay hasta un alegato entre aquella discusión que hubo entre feministas y Lenin, ¿no? Que decía Lenin, espérense, vamos a hacer la revolución y luego vienen con los problemas estos de las mujeres. Hay un libro excelente de las conversaciones de Clara Zetkin con Lenin, ¿no? Que no entendía. Entonces, imagínate, volvimos a ese discurso. Es el horror, el horror. Muy bien. Pues, Elena, una conclusión, Elena, ¿hay consenso o no hay consenso en esto que acabamos de decir? Yo creo que sí, yo creo que hay consenso. De alguna manera, y vista desde diferentes ópticas, llegamos a la conclusión de que si bien en las secciones anteriores no podíamos hablar de que ya no hubiera discriminación, sí se iba avanzando en ese tema, no solo en el tema de las mujeres, en el tema en general. Yo creo que los jóvenes, por ejemplo, son mucho más receptivos a vencer los estereotipos que se han ido arrastrando durante la historia, ¿no? Incluyendo los de género, incluyendo los de todo tipo. Entonces, ahorita sí veo un retroceso muy fuerte. ¿Por qué? Pues porque el de alguna manera líder, ¿no?, del país, líder moral o pues el que tiene el control de las políticas públicas, no comparte esa visión, no comparte esa visión de
empoderamiento o de, a ver, si esta persona cree que la salvación es lo que él pueda hacer por los demás y él es el que tiene que resolver todo y él es el que va a ayudar y él es el que todo, está centrando toda la solución, todos los problemas, todo en su persona, pues está discriminando a todos los demás, digo, partiendo desde ahí, ¿no? Y ya ahí para abajo todos los niveles. Y también vemos que pues, desde su mentalidad la mujer no tiene un papel realmente relevante en su vida ni en su gobierno, más que de apariencias. Y también algo muy representativo en esta regresión que yo siento y veo es a una Olga Sánchez Cordero, que sí la ponen como secretaria ahí de gobernación y sin embargo, ella que es una mujer que pues viene de la Suprema Corte y con una trayectoria en el ámbito judicial impresionante y aparte de todo una activista feminista convencida y de repente se somete, se dobla ante el patriarca y entonces se le olvida toda la agenda que ella en lo particular traía y simplemente obedece, acata, y dices, bueno, pues sí, estará ocupando un puesto muy relevante, pero realmente yo no creo que su función esté siendo relevante. Y ahí habla de un retroceso en su propia visión y en su propio desempeño como una feminista que era. Muy bien. Pues sí, yo creo también que hay consenso en casi todo, menos en llamar al presidente de la República líder moral. Ahí sí no tengo consenso, Elena. No, es que él se considera a sí mismo líder moral, no, yo lo considero. Sí, yo entonces, desde ahí empezamos. Pero no era. No. Sí, pero en todo lo demás creo que tenemos consenso. Vamos a ir a otro corte. Gracias, Elena. Gracias, Sara. Vamos a un corte. La vacuna de COVID-19 no puede ser utilizada con fines electorales o políticos. Por eso, desde el PRD, exigimos al gobierno federal que garantice a todas y todos los mexicanos la aplicación de la misma. Con la salud no se debe lucrar. Hola, pues ya estamos de regreso en este programa Diálogo y Consenso. Les recuerdo que nos pueden seguir en redes sociales, en Facebook, no sé en dónde más, bueno, en YouTube, en el canal de 2.0. La verdad es que es un programa que está resultando muy interesante y lo que yo me podría quejar es que nos falta tiempo para tocar el tema pues con más amplitud, porque es un tema muy interesante. Está con nosotros Regina Suárez Gutiérrez, integrante de las Juventudes de Izquierda del PRD. Bienvenida, Regina, a Diálogo y Consenso. Regina. Mucho gusto, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, discriminación es un tema enorme, es un tema que generacionalmente pues se ve desde maneras muy diferentes. ¿Qué opinas en general de la discriminación? ¿Tú cómo la has visto? ¿Cómo la analizas? ¿Cómo la vives, Regina? Hablar de discriminación es un tema complejo y realmente la complejidad suele asustar a muchos. La complejidad no quiere decir que es un tema imposible, sino que tiene muchas aristas donde se puede trabajar. Entonces, para poder trabajar adecuadamente la complejidad, hay que ir viendo poco a poco las diferentes aristas para poder llegar a una visión más objetiva de todo el panorama social que nos presenta. Es importante no caer en sesgos sociales, sesgos cognitivos que nos impidan realmente ver de manera objetiva algo tan importante que realmente hace un declive social. En cuanto a la discriminación, creo que uno de los temas más importantes es esta discriminación generacional, donde nos ven a los jóvenes como menos aptos para poder tratar los problemas sociales, los problemas nacionales, problemas que nos atañen a todos, y es un futuro que no está tan lejano. Al terminar una licenciatura nos ven inexpertos y menos aptos para ocupar cargos de poder o cargos de opinión pública.
Entonces, a las mujeres y hombres jóvenes no nos están dando la oportunidad de tener la participación pertinente para poder ver cómo va el rumbo del país, para nosotros realmente con estas ideas de innovación que hacen falta a la sociedad de hoy en día, porque no podemos seguir viendo el mundo desde el ojo, desde el lente del siglo XIX, cuando estamos en el siglo XXI y cuando a nosotros vamos a ser juzgados por lo que sea del mundo en un futuro. Y simplemente las generaciones pasadas nos están sobreprotegiendo y cuidándonos del caos. Pero cuando llegue el momento vamos a ser nosotros los que somos incapaces y somos aptos. Hay varias generaciones, por ejemplo, la generación del silencio, que eran nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, luego otra generación de lucha que hasta cierto punto era de los conformes, y ahora nuestra generación que ya no está ni conforme ni se va a quedar callada. Entonces, estos brotes feministas, estos brotes sociales de personas que ya no están de acuerdo, se asemeja un poco a lo que estaba pasando en Estados Unidos con el grunge, que era sucio, con las bandas musicales, con el estilo desalineado, que era en contra de las personas que siempre seguían reglas. Hay que ver qué clase de reglas. En México no hay malas leyes, simplemente hay un exceso de producción de leyes donde las personas, funcionarios, no se encuentran bien capacitados para llevarlas a cabo. No es que en México no haya leyes, simplemente que las personas que tienen que implementarlas son personas que no tienen ni las herramientas ni tampoco están siendo capacitadas adecuadamente para llevar estos procesos de la manera que debe ser, de la manera idónea. Entonces hay que entender que las reglas gramaticales incluso son regidas por la RAE y mucha gente se escuda en la RAE o en Wikipedia y ese tipo de páginas comunes y no buscan fuentes de primer mundo, fuentes que realmente sean fuentes primarias, que nos aseguren que estamos haciendo investigación, que no estamos hablando simplemente porque fue lo primero que nos salió en el buscador, simplemente estamos haciendo una minería de datos. Entonces, no es menospreciar obviamente la Real Academia Española, simplemente hay que ver términos muy importantes como aporofobia, que se tardaron mucho tiempo en agregar de Adela Cortina, y aporofobia es un rechazo para los pobres. Es un tipo de discriminación muy fuerte y muy latente en México porque las personas pensamos que somos de clase media y si realmente nos hicieran un estudio socioeconómico, no es así. En el libro de Samuel Ramos, La cultura del hombre el hombre y la cultura en México, se habla de que la sociedad predominante, la que más se toma en cuenta es la clase media, pero sin embargo actualmente en México es inexistente casi la clase media, se mitiga y como bien comentaron las expertas, la clase media no está subiendo en sus poder adquisitivo, simplemente está bajando. Entonces la brecha entre los muy ricos y los muy pobres es muy grande. Entonces, ¿cómo es posible que en un país megadiverso y que tiene tantas oportunidades políticas, económicas y sociales por su ubicación geográfica y por todo lo que este territorio nos ofrece, siga siendo un país pobre? Porque realmente es un país que no atiende a su gente, sino atiende a otros intereses extranjeros. Entonces hay muchas prohibiciones sociales que no permiten que los extranjeros, si hay un odio generalizado que se conoce como xenofobia hacia los extranjeros, pero hacia los extranjeros pobres, porque si a playas y a Monterrey y a otros lugares ves a personas que son más blancas y suelen asociar características físicas con el poder adquisitivo de las personas, porque simplemente ven a alguien que es de un color más moreno y aunque no lo sea, lo discriminan. Las personas en México somos muy clasistas, tenemos este sesgo social que nos impide realmente no discriminar a las personas y discriminamos por todo y realmente el problema es que no nos damos cuenta cuando es discriminación. Cuando surge esta ola feminista, que no es que no existieran antes, sino que dieron un boom en el mundo.
que realmente se hartaron y dijeron, oigan, estamos aquí, tenemos estos problemas y la población femenina es muy amplia como para que sigan siendo ignoradas sus necesidades o minimizadas por personas que realmente no entienden los problemas. No quiere decir que los hombres no puedan hablar de feminismo y no entiendan qué es el feminismo, porque eso también es un sesgo social y una cultura de odio que muchas personas tienen para decir que ellos no están capacitados. Toda persona que realmente haga una investigación y realmente esté informado de manera real sobre el dato, puede hacer una participación, pero depende qué tipo de participación. Minimizar los daños que tienen las personas es cruel, es poco empático y es algo que nos está impidiendo avanzar como sociedad. Es algo que nos detiene en este flujo social. Entonces no se trata de que sea una lucha de géneros, se trata de que surja una aura de respeto. Y esta es una palabra súper importante porque creen que tienen que ser tolerantes a las cosas que no les parecen. Pero tolerancia es, te soporto, pero no te acepto, no te entiendo y tampoco me interesa hacerlo. Entonces tenemos que aprender a respetar a nuestros semejantes y no simplemente se hace también otro tipo de discriminación en los ámbitos académicos, donde se hacen gremios. Las personas que son especializadas, por ejemplo, en leyes, solo ellas pueden opinar de lo que está pasando en la legislación social y todas las demás personas como periodistas y los demás son excluidas de ese club porque se consideran menos aptas. También se discrimina el conocimiento, pero para poder construir conocimiento que sea eficiente tenemos que atacar esas aristas de la complejidad y tenemos que hacer inter, multi y transdisciplina que nos permita ver la complejidad desde un punto de vista más objetivo, que nos permita realmente trabajar con los problemas sociales y que nos abra camino a los jóvenes para que podamos opinar al respecto de lo que está pasando con nuestras futuras vidas. Antes no se podía porque éramos muy chicos y ahora somos grandes y quieren que trabajemos y que tengamos una casa, que somos inútiles, pero también nos sobreprotegen. Entonces, los jóvenes que vamos de entre 18 y 27 años, somos personas que nuestros padres quieren que seamos adultos, que seamos maduros, pero al mismo tiempo no nos quieren dejar ir porque muchos de ellos tuvieron circunstancias que les hicieron a tener un tipo de apego evitativo que les impide querer dejar que sus hijos vivan, pero a la vez quieren enseñarlos a que en este mundo no todo es bonito. Muy bien. Entonces, esa discriminación que hay hacia las nuevas problemáticas, como por ejemplo el género, es algo que no es meramente biológico. Hay muchos estudios al respecto que los gametos no son únicamente XX y XY, tienen diferentes alteraciones y las personas tienen que respetarse. Hay una cosa que es ideología y hay otra cosa que es realidad. Muy bien. Bueno, se nos viene encima el tiempo. Yo quisiera preguntarle a Sara dos cosas en una sola respuesta. Sara, tus conclusiones y preguntarte si hay consenso con tus compañeras y en especial con Regina. Estoy diciendo que sí que hay consenso, que cada una lo expresó con su punto de vista, no, con sus palabras, pero no hay dificultades con el pensamiento. Y me parece que ha sido un éxito porque hemos visto tres de cómo vemos la discriminación. Yo quiero felicitar a Regina, porque Regina es la evidencia de que algo hicimos bien en mi generación. Fuimos las primeras que rompimos con todos los temas, con los nombres, con las visiones, en fin, que tienen muchos nombres y muchas visiones y muchas interpretaciones en las palabras y en los discursos. Pero ¿qué es lo importante? Entonces, creo que tenemos consenso en que hay discriminación, que la discriminación es no solamente contra la mayoría de la población mundial, las mujeres, sino que se da
de manera transversal en otros grupos sociales, que hay una discriminación generacional, y me voy en los dos extremos, para las y los jóvenes y para las y los niños también, ojo. Hay un informe reciente que habla de cómo fueron abandonados los niños y las niñas durante la pandemia. Es tremendo. No tenemos, por ejemplo, un cuadro básico de vacunación. Lo desbarataron, lo deshicieron y vamos a tener brotes de, ojalá no, de polio o de algunas enfermedades que creíamos deshechas. Entonces, felicito al programa. Creo que hay consenso y creo que Regina ha sintetizado perfectamente dónde está el tema, el respeto, ¿no? El respeto, una palabra que desgraciadamente se usa en otros espacios y filosóficamente me cae gorda, pero tiene razón, ¿no? Es decir, necesitamos mirarnos a todas y todos, ubicarnos en nuestro sitio y respetar nuestros derechos humanos, nuestra existencia. Y yo creo que sí, que en la pandemia hubo, y con eso termino, hubo un halo de discriminación a las personas mayores, profundizada por el discurso autoritario y por el uso, yo coincido ahí con Elena, hay un uso de las personas en situación de discriminación. Las y los pobres, las y los sin trabajo, que se usan en el discurso y no se resuelven. El no resolverle y de dónde viene, ese es un congreso. Pero muchas gracias. Muy bien, gracias, Sara. Regina, ¿hay consenso? ¿Te parece que hay consenso con tus compañeras? Sí, la verdad me encantó esta oportunidad, poder darme cuenta y ver pues lo mismo que comentaba, las diferentes aristas del problema, porque no se trata de quedarse uno con su visión y encerrarse en su ego y decir que uno tiene la razón, sino hay que respetar, ver y realmente acoplar las ideologías de los demás para poder ver las cosas de manera óptima, y estoy muy agradecida con el programa y con las ponentes que realmente me ayudaron a ver todo esto desde un panorama más amplio. Muy bien, Regina, pues muchas gracias. Elena, ¿algo que agregar en un minuto? Pues muy poco, nada más, pues que me encanta, Regina, me encanta ver tu interés por los temas ahora sí que atañen a la sociedad. Yo estoy convencida que no estamos viviendo una época de cambio, sino un cambio de época, que es mucho más profundo, y son los jóvenes los que los tienen más claro, son la punta de lanza, son los que están siendo disruptivos en muchos aspectos, y ojalá que eso también se lleve a la escena de la política para romper con esa narrativa que nos tiene anquilosados desde hace 100 años, para poder avanzar, evolucionar y pues construir una verdadera cultura de respeto, como bien dijiste, de respeto a las diferencias. El que tú digas que a los jóvenes los discriminan y el que nosotros digamos que a los viejos los discriminan, pues solamente habla de una falta de respeto y de comprensión, en donde somos lo mismo, pero en diferentes etapas de un continuum que se llama vida. Entonces, todas las diferencias son ventajas si las sabemos apreciar, no son desventajas. Y pues gracias por la invitación, la verdad fue un honor y un placer estar aquí. Bueno, primero disculparnos porque no tenemos todo el tiempo del mundo y sus opiniones son muy interesantes. Sara, es un placer oírte siempre. Yo te escucho con verdadero interés. Elena, ha sido un gusto escucharte, oír tus opiniones. Regina, pues no tenía el gusto, pero qué bueno que ahora tuve el gusto y te oigo con mucho empuje. Pues me despido de ustedes, Sara, Regina, Elena. Gracias por haber participado en este programa de Diálogo y Consenso. Sí, me despido. Yo les pregunto a quienes nos están viendo y nos están oyendo si creen también que hay consenso con sus ideas, que hay consenso en que la discriminación es un problema muy grave que está presente cotidianamente y que es necesario, como decíamos en el programa, que es necesario, primero que nada, reconocer la gravedad del tema. Bueno, escríbanos para dejarnos sus comentarios
Y bueno, pues estamos al habla, estamos en otro programa pronto de Diálogo y Consenso. Me despido y agradezco de nuevo a nuestras participantes.